Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de poder estar con ustedes en esta hermosa noche. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos en Ciudad del Carmen, Campeche, deseando que el Señor traiga abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia, deseando también que el Señor esté con ustedes y fortalezca la vida de aquellos que atraviesan en momentos de dificultad y anime el corazón de aquellos que están atravesando por situaciones difíciles. Vamos a dar inicio a nuestro culto de Adulán de esta noche. Agradecemos a Dios porque nos permite llevar ante ustedes su palabra y estar en comunión con el Señor. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, por tu amor y fidelidad. Y porque siempre, Señor, nos acompañas, siempre estás con nosotros y nos das siempre de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que tú fortalezcas la vida de tu pueblo. Alabado sea tu nombre y entregamos delante de ti, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro gozo. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y siempre. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Buscamos en la palabra del Señor en el Salmo número 126. Salmo número 126 dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Palabra de el Señor. Vamos a orar por los hermanos enfermos, especialmente por nuestra hermana Carlota, que está pasando momentos difíciles, por la vida de nuestra hermana Mirna también, que Dios le dé ánimo y fortaleza, y por todos aquellos hermanos que pasan por momentos de tribulación y de angustia y de dolor. Vamos a orar. Te alabamos, oh bendito Padre, en este momento. Te agradecemos porque nos permites acercarnos ante el trono de tu gracia, siendo nosotros, Señor, inmerecedores de tu gracia. Pero por tu voluntad y por tu favor, permite, Señor, que vengamos hoy ante ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que es siempre una fortaleza y una bendición. Gracias, Señor, porque día a día tú nos sostienes y nos ayudas a hacer, Señor, tu voluntad. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, porque sin duda tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra es firme, Señor. Y en este día, Señor, te rogamos que tú fortalezcas la vida de nuestra hermana Carlota en su salud y tú hagas tu voluntad sobre ella, Señor. Tú tienes el control de todas las circunstancias y situaciones que enfrentamos en la vida. También te ruego por nuestra hermana Mirna, en sus congojas, Señor, en sus temores, tú le sostengas y le ayudes. Guarda su corazón, guarda su fe, guarda su alma y sostén, Señor, a nuestra hermana en todo momento. Gracias porque en todo tiempo tú estás con nosotros y nos alientas y nos fortaleces. Alabamos, Señor, tu nombre y glorificamos tu nombre y te pedimos por la vida espiritual de toda tu iglesia. Te pedimos, Señor, porque tú fortalezcas a aquellos hermanos que pasan por tribulación, a los matrimonios que enfrentan problemas, Señor. Padre amado, te ruego que tú estés en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, y puedas, Señor, como siempre, fortalecernos y ayudarnos en nuestras tribulaciones. Te pido por los matrimonios que enfrentan dificultades y adversidades, que tú, Señor, les restaures conforme al poder que hay en ti. Señor bendito, te pido también por la vida espiritual de Aarón, porque tú lo animes, porque tú lo ayudes, porque tú lo guardes, Señor, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de pena, Señor, en tiempos de desánimo, en tiempos también, Señor, en que él es tentado. Te pido que tú lo fortalezcas, que él pueda vencer. Por Kiri, por Pepe te ruego también, te pido, Padre, que tú también seas en la vida de los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Aquellos jóvenes que enfrentan pruebas, enfrentan tentaciones, enfrentan presiones. Te rogamos por aquellos jóvenes que están desanimados o alejados, Señor, que tu palabra esté con ellos, Señor, y tú siempre traigas para ellos bendición. Te alabamos y te glorificamos, oh bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. Para estar aquí, tu amor nos lleva a cantar. Pueblo reunido se acerca a ti, los redimidos ante el Rey. Tu iglesia, oh Dios, salvada está. Te amamos, Padre, Dios de todo, Dios por siempre. Gloria a Cristo, Salvador y Señor nuestro, unidos todos.
Buscamos en la palabra del Señor, vamos al Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, primera a Timoteo, capítulo 6, perdón, primera a Timoteo 6, del versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor de esta manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para palabra del Señor, vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Señor que Él nos guarde, que Él nos guíe en este momento en la exposición de su palabra. Te damos gracias, oh bendito Padre, en esta hora. Gracias por la vida, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia y por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y que sabemos, Padre, que es inmerecido, que nosotros no merecemos tan grande amor, Señor. No merecemos tan grande sacrificio. Pues tu palabra, Señor, nos enseña que nosotros hemos pecado contra ti y somos, Señor, merecedores del castigo. Pero tu gracia ha sido, Señor, sobre nosotros eterna y abundante. Te agradezco, Padre, porque en la vida de tu pueblo tú has mostrado bondad y fidelidad y compasión. Te alabamos porque tú eres Dios grande y poderoso y porque tu palabra, Señor, siempre está con nosotros. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo y hemos estado estudiando la palabra del Señor. Ya prácticamente estamos terminando esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y en este sentido hemos estado hablando acerca de cómo el apóstol Pablo dirige a Timoteo, le aconseja, le instruye, le exhorta inclusive a cómo él debe conducirse como un pastor en la iglesia. También le da instrucciones acerca de cómo Timoteo debe enseñar, cuál debe ser el orden eclesiástico también, cuál debe ser la manera en que los creyentes deben pues comportarse en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esto lo hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo Pablo va a enfrentar, o a través de Timoteo, vamos a decirlo de esta forma, aquellos falsos maestros que habían surgido no de afuera o que habían venido de fuera, sino que se habían levantado aún dentro de la congregación y que estaban enseñando cosas completamente erradas, completamente equivocadas al pueblo del Señor. Pablo va a hablar acerca de cómo Timoteo debe tratar a los hermanos, a los ancianos, a las jóvenes, a las hermanas, a las viudas. Y Pablo va a hablar acerca también de cómo debe un creyente hacerse responsable de su familia y cómo la iglesia debe atender a las viudas, como Pablo menciona que en verdad lo son. Y de ahí el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de los ancianos, de la integridad de estos hombres, de la enseñanza que ellos deben compartir con la iglesia
Y de esta manera también, ¿verdad? Del comportamiento, la fidelidad y la santidad que ellos deben tener y de cómo Timoteo debe reprenderlos si en ellos se encuentra algo indigno. Después de que Pablo ha hablado de los aspectos eclesiásticos, vamos a pensar de esta manera de aquello que ocurre dentro de la iglesia, del orden eclesiástico, el apóstol Pablo va a pasar, como lo ha hecho en otras cartas, también a hablar de esa relación que los cristianos tenemos con el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, en el cual nosotros estamos, e inclusive donde la gente pasa mayor tiempo el día de hoy, que es también en el trabajo. Pablo va a hablar no solamente en esta carta, sino si ustedes han leído la carta a los Efesios, la carta a Colosenses, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo va a hablar de los aspectos eclesiásticos, de los aspectos familiares y también de los aspectos de relaciones tanto laborales como sociales, en una vida nueva, en una vida que por supuesto habla acerca de la nueva vida en Cristo. Obviamente esta carta, aunque está dirigida a Timoteo, también es una carta que va en cierta manera dirigida a la iglesia de Éfeso, donde Pablo ha dicho que Timoteo debe estar allí para corregir algunas cosas que son deficientes y mandar a aquellos hombres que se han desviado del evangelio a que no enseñen cosas erradas. Y en este sentido, mis amados hermanos, ¿verdad? Es claro que este pasaje, la palabra usada aquí en este texto es la palabra dulo o duloi, que significa esclavo. No es una traducción que deba llevarnos a una palabra como sirvientes o aquellos que están en cierta manera contratados, sino realmente vamos a decirlo, el concepto que Pablo va a enfatizar aquí es el concepto de esclavos, como verdaderos esclavos. Y frecuentemente esta palabra a veces tiene el sentido de siervos o sirvientes, ¿no? De aquellos que están al servicio de alguien, puede ser de una persona acaudalada, podría ser quizás de un gobernante. Y en este pasaje el apóstol Pablo está usando lo mejor de sí, obviamente, para cambiar al esclavo en un sirviente. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en este sentido. Estos esclavos deberían tener una visión completamente diferente en la cual el servicio debe ser totalmente distinto. Es decir, la perspectiva que ellos tenían de ser esclavos debería cambiar, obviamente, una vez que ellos habían conocido a Cristo, debería cambiar la actitud con la que ellos hacen las cosas. Inclusive la actitud hacia sus propios amos. Y esto, hermanos, es algo que, por supuesto, Dios pone para cada uno de nosotros en cómo nosotros hacemos las cosas y la actitud que podemos tener inclusive para aquellos amos o aquellos patrones, vamos a traducirlo, vamos a contextualizarlo, para aquellos jefes quizás de la oficina o jefes de área o jefes en algún momento a los cuales nosotros estamos subordinados. Y lo que Dios quiere es que cuando nosotros hemos conocido a Cristo, nuestra actitud en el trabajo, por supuesto, cambie. Un cristiano siempre debe tener una actitud totalmente diferente a la de un no cristiano. Un cristiano debe tener una actitud hacia el trabajo totalmente distinta a la que tienen aquellos que no conocen a Dios. Un cristiano debe tener una visión totalmente diferente acerca de cómo hace su trabajo y por qué hace este trabajo. Y esto es muy importante para nosotros los cristianos porque esto realmente es un cambio de perspectiva, es un cambio en nuestra mente, es un cambio en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de entender el mundo, que ahora totalmente es diferente. A partir de que Cristo llega a nosotros, el Señor nos da una visión totalmente distinta de lo que nos rodea. Y es precisamente ese esfuerzo que el apóstol Pablo está tratando de hacer aquí a través de Timoteo, de decirle, ¿verdad?, que aquellos que eran verdaderamente esclavos tuvieran la actitud de ser sirvientes, es decir, que fueran verdaderamente siervos, y en este caso no de manera directa siervos de aquellos que eran sus amos, sino principalmente deberían entender que ahora nosotros somos siervos de Cristo. Y esto es algo que nosotros debemos atesorar o comprender o asimilar, hermanos, de una forma muy clara. Nuestro verdadero jefe, a quien nosotros servimos, quien es, vamos a decirlo así, nuestro patrón
por encima de todas las cosas es Dios mismo. Esa es una perspectiva cristiana de cómo nosotros debemos entender la sumisión en el trabajo. Es una perspectiva cristiana de cómo nosotros debemos entender a quién nosotros estamos sirviendo en medio del trabajo. Es decir, el trabajo es una bendición de parte del Señor, no es una maldición que venga a causa del pecado. Es obvio que a causa del pecado el trabajo se hizo pesado, arduo, trajo para el hombre amargura, trajo para el hombre incomodidad. Sin embargo, en Cristo, esa imagen de Dios en el ser humano, en el hombre, está siendo restaurada y por lo tanto su visión del trabajo tiene que cambiar. Lo primero que nosotros debemos considerar es que nosotros somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo. Es decir, cada vez que usted va a su trabajo, cada vez que usted está en su trabajo, cada vez que usted va a realizar su trabajo, debe entender que debemos hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos la primera pregunta del catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Podemos entender desde allí que todas las cosas que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y esto es obviamente algo que debe estar en nuestro corazón. Nosotros debemos tener una actitud totalmente diferente precisamente porque entendemos que nuestro verdadero jefe o a quien servimos o nuestro Señor es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros entendemos eso de manera muy clara, podemos saber, hermanos, que aún así, ¿verdad? Nosotros podamos tener quizá jefes que sean incrédulos, que inclusive, como dice, ¿verdad? El apóstol Pedro, hay algunos que sean difíciles de soportar. Nuestra actitud debe ser totalmente diferente. Por eso dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo algo muy importante y es precisamente el testimonio. El testimonio que es muy importante para nosotros como cristianos. Y dice, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos una actitud diferente hacia nuestro jefe, por ejemplo, una actitud totalmente adversa hacia el trabajo mismo, si nosotros somos perezosos en el trabajo, somos desidiosos en el trabajo, somos arrogantes, somos personas conflictivas en el trabajo, somos personas que somos no una solución, sino un problema en el trabajo para los demás o para nuestro jefe, para la oficina, para la compañía, para lo que seamos. Dice aquí la palabra del Señor entonces que cuando eso sucede, cuando yo tengo una mala actitud en el trabajo, el nombre de Dios en realidad está siendo blasfemado. La gente va a blasfemar del nombre de Dios, la gente va a hablar en contra del nombre de Dios e inclusive nosotros seremos una piedra de tropiezo en el evangelio porque las personas no podrán ver en nosotros o no verán en nosotros en realidad el poder de Dios, no verán en nosotros la gracia de Dios a través de nuestra actitud, a través de nuestra mala actitud, a través de nuestra falta de disposición, inclusive en el trabajo, a través de nuestra desidia, a través de nuestra pereza. La gente no podrá ver la gloria de Dios. Esto significa que todos aquellos que estamos bajo autoridad debemos reconocer primero la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Cuando hemos reconocido la autoridad de Cristo en nuestras vidas, en realidad entendemos que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres. No tenemos el propósito de agradar a los hombres. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses explica de una forma muy clara en el capítulo 3, ¿verdad?, que nosotros debemos servir para glorificar al Señor, no como sirviendo al ojo, ¿verdad?, como los que quieren, dice Pablo, agradar a los hombres, sino entendiendo realmente que nuestro trabajo, cualquiera que sea el trabajo que nosotros desarrollemos, debe glorificar el nombre del Señor. Y por otra parte, nosotros debemos tener una actitud de sumisión también. Obviamente, hay un principio fundamental en todo esto. Y el principio fundamental es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si nuestro jefe nos pide que participemos en corrupción, que participemos en extorsiones, que participemos en cosas que son verdaderamente fuera de lo legal o fuera de la ley o principalmente fuera
de lo establecido por el Señor, pues obviamente nosotros no debemos participar en esas cosas. En esos casos podríamos pensar en la excepción de la palabra, que la palabra nos indica que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es más importante glorificar a Dios, porque nuestro verdadero Señor no es el patrón. Nuestro verdadero Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón encontramos en este pasaje cómo la palabra de Dios nos habla de una forma tan clara, de una forma tan contundente, en la cual nosotros debemos aprender, obviamente, a someternos al Señor de una forma muy clara principalmente, pero también someternos en cierta manera a nuestros amos terrenales. Y eso es un elemento fundamental en la vida de nosotros como creyentes, en la vida de nosotros como hermanos en la fe. Así que todos los esclavos, dice la palabra del Señor, deben tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Esta es la forma en cómo la Nueva Traducción Viviente va a traducir este pasaje. Y la Nueva Versión Internacional traduce: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Entonces, las críticas a veces van a venir, ¿verdad? Cuando una persona que dice que es cristiano da un mal testimonio en su trabajo. Y la gente dice, bueno, no que cree en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que aprende allá en el templo o en la iglesia donde va. No refleja nada de lo que realmente dice que es, no. Y a veces la gente dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí llega fulano y trabaja conmigo y no, hombre, si lo vieran en el trabajo, ¿verdad? El lenguaje, los chistes que cuenta, las cosas que hace. Entonces, a veces nosotros somos piedra de tropiezo y somos de mal testimonio, y el nombre de Dios es blasfemado y la iglesia de Cristo es golpeada precisamente porque con nuestros actos negamos la eficacia de la gracia y de la fe. El segundo versículo nos lleva a una situación que posiblemente estaba existiendo aquí. Pablo, en este pasaje, si ustedes se dan cuenta, hermanos, Pablo no aboga o no habla en favor de la rebelión de los esclavos, ni en favor de la continuación de la esclavitud. El propósito aquí de Pablo no es armar una revolución, ¿verdad?, libertaria, donde los esclavos se rebelaran contra sus jefes. Al contrario, les da realmente una enseñanza diferente, y no es que Pablo estuviese de manera directa a favor precisamente de la opresión, sino está buscando el camino del testimonio por si acaso, ¿verdad?, aquellos jefes o amos pudiesen conocer al Señor. Ahora, esto también nos lleva a un elemento interesante, porque también el apóstol Pablo va a hablar acerca de aquellos que tienen amos que son creyentes. Dice el versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto manda y enseña. Y aquí hay una situación de problema, hermanos, una situación de problema a veces, porque cuando se dice, ¿verdad?, que el hermano es mi patrón o el hermano es mi jefe, a veces decimos, bueno, como es mi jefe, pues puedo llegar tarde, quizá me va a tolerar que yo no realice bien mi trabajo, va a tolerar que yo sea una persona irresponsable. Y a veces, lejos de que nosotros tomemos una actitud de servicio cuando tenemos un patrón, un jefe cristiano, a veces tomamos una actitud laxa, una actitud de ensancharnos a veces y de no tomar seriamente el trabajo, sino decir, bueno, es el hermano, no creo que me corra, no creo que actúe en contra de lo que estoy haciendo, en contra de mi conducta. Y terminamos abusando de esa hermandad.
Aquí el apóstol Pablo nos pone en una perspectiva totalmente diferente. Los que tienen amos creyentes no los miren en menos debido a que son, a que son hermanos. O sea, no piensen que porque es un hermano, bueno, pues es el hermano y pues no pasa nada, ¿no? Es el hermano y pues nos llevamos como hermanos. Ahora, tampoco Pablo está enfocándose al hecho de que en el trabajo se pierda la hermandad, porque muchos pueden decir, mira, hermano, en la iglesia somos hermanos, pero aquí yo soy tu jefe, soy tu patrón. Es obvio que un creyente o entre creyentes esas cosas no tendrían que estarse recordando todo el tiempo. Para empezar, un creyente que es empleado, un creyente que en este caso Pablo lo pone aquí como esclavo o que es esclavo y tiene un patrón que es cristiano, debe entender lo mismo que decíamos hace un momento en el texto, en el primer texto, que nuestro jefe es nuestro Señor Jesucristo, que Dios realmente es nuestro verdadero amo, que Dios es nuestro verdadero Señor. Por lo tanto, entonces debemos tener realmente una actitud de servicio y de amor. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos decir, bueno, como es un jefe incrédulo, entonces yo voy a servirle porque este capaz y sí me corre. Pero como es un hermano de la fe, entonces pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo es un hermano y sería de mal testimonio si el hermano, siendo mi jefe, me echa del trabajo o me corre o etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces apelamos a eso, ¿no? Y terminamos culpando a jefes cristianos, ¿verdad? Por ponerse en su papel y ser serios en cuanto a la demanda de un cristiano que es contratado. Me refiero a la demanda del trabajo que el cristiano debe cumplir. El apóstol Pablo dice que en realidad en este aspecto, si el jefe es cristiano o el amo es cristiano, no debe menospreciarle, sino debe inclusive servirle de mejor manera. Debe tener una mucho mayor actitud. ¿Por qué? Porque no solamente hay esa confianza, ¿verdad? Sino hay ese amor. ¿Por qué? Porque es un creyente el que se está en cierta manera beneficiando del trabajo que yo estoy realizando. Por eso dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Es decir, no pensemos, no nos inclinemos a decir, bueno, es el hermano, ¿verdad? Nuestro corazón se incline en cierta manera a menospreciar la autoridad del hermano o la autoridad de la hermana que está puesta por Dios en un lugar quizá de autoridad, en un lugar de jerarquía, quizá dentro de una empresa. No podamos decir, ay, mira, mi jefe es hermano, así que pues yo puedo desaparecerme hoy del trabajo, puedo no ir hoy, de todas maneras es un hermano, me va a echar la mano. No, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad del trabajo y esa responsabilidad principalmente tiene que ver con el Señor. Es decir, nosotros somos llamados a ser fieles al trabajo precisamente porque somos llamados a ser fieles a Dios primeramente. Y somos llamados a amar a nuestros jefes, aún los difíciles, pero principalmente somos llamados a servir con mayor ahínco a aquellos que son creyentes. Dice, si nos sírvanles, mejor. Es decir, si ya estamos sirviendo, ya estamos trabajando de manera adecuada con alguien que no es creyente, con un creyente el trabajo debería ser mejor. Eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Nuestro servicio debería ser con mayor entusiasmo. En lugar de tomar la actitud de decir, ay, es el hermano y pues me puedo yo aflojar un poco en el trabajo. No, al contrario, es el hermano y yo debo servir, yo debo trabajar mejor porque es un hermano en la fe y lo podemos hacer con gozo y podemos trabajar en equipo de mejor manera. Por cuanto son creyentes, y aquí el apóstol Pablo dice, por cuanto son creyentes, es decir, ambos, tanto el amo como el hermano que es empleado o está bajo autoridad, ambos son creyentes. Por lo tanto, Pablo está apelando aquí a que debe haber un mayor entendimiento. Sin embargo, hermanos, la historia a veces nos ha dicho que en ocasiones cuando hermanos trabajan o a veces han pedido trabajo en algún lugar, a veces las cosas no salen bien, precisamente porque se tiene esa actitud o esa perspectiva
de que como es un hermano en la fe, debe tolerarme, debe pasarme por alto mi responsabilidad. Y esto no es lo que la palabra del Señor realmente enseña, porque a veces apelamos a decir, bueno, es que si el hermano me despide, entonces no es un hermano, un verdadero hermano en la fe. De ahí que muchos hermanos a veces hasta tienen miedo de contratar a otros hermanos, porque a veces, ¿verdad? La actitud de estos hermanos son actitudes que no muestran realmente el carácter de Cristo, y esto trae a veces conflicto. Pero entre verdaderos creyentes, entre creyentes que entienden realmente la sumisión a Cristo, porque tanto el amo, en este caso el jefe, como el trabajador, el empleado, ambos son cristianos, ambos deben saber que están bajo la autoridad de Cristo. Por lo tanto, el jefe va a tratar a su empleado con amor porque es su hermano. Esto no significa que habrá codescendencia en cierta manera de libertad en que pueda hacer lo que el trabajador quiera. No. Habrá obviamente un trato con amor, habrá siempre un trato con cariño y de hermandad, pero siempre ambos con la mentalidad de hacer bien su trabajo, porque el trabajo es no para el hermano, sino para la gloria de Dios. Obviamente Pablo dice que trae un beneficio al hermano. Si tú tienes un jefe que es cristiano, pues Pablo lo que está diciendo aquí es échale más ganas para que el trabajo del hermano, su liderazgo también sea beneficiado. Para que cuando la gente pregunte y diga, oye, yo quiero que tú contrates a puros de tu iglesia, porque mira, has contratado a uno y de verdad el trabajo ha crecido, de verdad la empresa ha prosperado, ¿no? Pero si nosotros damos mal testimonio, al rato van a decir, bueno, no contrates a los de tu iglesia o no contrates a los cristianos, porque de verdad, como tú eres su jefe y van a la misma iglesia, pues se toman de allí y no están realizando su trabajo. Eso sería realmente desastroso, pero apelamos obviamente a la responsabilidad y apelamos a lo que el apóstol Pablo realmente pueda mostrar siempre, apelamos, a lo que el cristiano pueda mostrar siempre, y apelamos a lo que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos vivir y debemos caminar. Así que pedimos a Dios que todas nuestras vidas sean dirigidas por su Santo Espíritu. Pedimos a Dios que cada trabajador y cada jefe pueda en realidad someterse a la autoridad de Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.
Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos diste de alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu bondad y fidelidad. Y te pido en este momento que tú nos ayudes a realizar nuestro trabajo, Señor, para gloria de tu nombre, a honrarte a ti y también honrar, Señor, a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Te reconocemos como nuestro dueño y Señor, y también, Señor, te reconocemos como nuestro Redentor y Salvador. Que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia de Cristo Jesús y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.